comentado antes, prepárense como para que es tal cual como se publicó. Si hasta la fecha no han dado nuevas, nos toca avanzar nuestro intensivo número 5, ¿ya? Correspondiente a los siguientes tres temas. Uno de ellos, el parto, ¿ya? Bueno, hay que tener en cuenta que el parto es un proceso fisiológico en el cual consiste la expulsión de un producto por la concepción, ¿ya? Donde dentro de sus definiciones va a dejar que sea a término cuando éste corresponde en las 37 a 41 semanas de gestación. Es pretérmino prematuro entre las 22 y 36. Aborto, en este acápite dice menor a 22 semanas, ¿no? En el tema de aborto estaba con 2 semanas menos, pero bueno, por 2 semanas no va a haber mucho percance. Aquel producto que nace muerto, si es mayor a 22 semanas, se le denomina mortinato. Y aquel producto que nace posterior a las 42 semanas de gestación se le llama postérmino. Pero todo lo que es de 22 para adelante, entre comillas, es parto, ya sea término, pretérmino, postérmino, es dependiente de la edad gestacional. Tenemos tres periodos clínicos del parto. Se caracterizan por ser el periodo de dilatación, el periodo de expulsión o el parto propiamente dicho y el alumbramiento. El periodo de dilatación consiste en las modificaciones cervicales, ¿no? Desde que la paciente comienza. Se denomina trabajo de parto inicial, cuando la paciente dice que está con uno de dilatación o con buenas contracciones uterinas que sean lo más regular a que se llama 5, que se llama, digo, una contracción cada 5, dos contracciones cada 10, o como en parte de la bibliografía les dice, ¿no? 6 contracciones en 30 minutos. ¿Ya? Y se diría el inicio. El periodo de dilatación termina con la dilatación y el borramiento completo del cuello del útero y ahí empieza el periodo expulsivo, ¿no? Que termina con la salida de la expulsión del producto y ahí empieza el alumbramiento, que empieza con la salida total del producto y termina con la expulsión de la placenta y sus anexos. Hay que tener en cuenta, ya, que el proceso fisiológico del parto puede tener cierta génesis. Su bibliografía habla un poquitito acerca de, que se llama, la degradación que tiene el colágeno dependiente de los estrógenos, ¿ya? Y que se llama por algunas circunstancias van a producirse lo que se denomina uterotoninas. Estas se van a encargar de las posibilidades para que haya una contracción uterina. Esto quiere decir que pueden haber múltiples, bueno, cuatro agentes probabilísticos por las cuales se pueda desencadenar un trabajo de parto. Estas uterotoninas se denominan oxitocina, prostaglandinas, endotelina y factor liberador de plaquetas, ¿ya? Y que se llama, una vez que se instala una de estas, cualquiera uterotoninas, va a producir una contracción en el útero. Y esta contracción es sincronizada. Una vez de que una célula miometrial empieza la tasa de contracción, esta se irradia por un potencial de acción que se va prácticamente irradiar a todo el segmento uterino como tal, ¿ya? Para esto se explica muy bien el triple gradiente descendiente. ¿Qué significa el triple gradiente descendiente? Que la contracción uterina empieza en uno de los marcapasos del útero. Se denomina marcapaso en obstetricia a la zona confluyente entre el útero y la unión con la trompa. Ahí está un marcapaso, que por lo general en el trabajo de parto solo trabaja uno, no trabajan los dos, sino sería asincrónico. Bueno, para el ejemplo puede ser en esta imagen o los rojitos o los azules. Como podemos ver, la contracción uterina es más intensa también en la zona de marcapaso y el fondo del útero, es un tanto menos intensa en las zonas inferiores del cuerpo. Y también se llama descendente porque casualmente la contracción va hacia abajo, ¿ya?
por estas tres características es que se le denomina triple gradiente descendiente. Y una vez que tenemos una contracción establecida, hay que describir las características que ésta misma tiene, donde aquí podemos ver tres contracciones uterinas, ¿no? Tenemos que tener en cuenta que en la tasa basal, ¿no? Se le denomina tono, es la presión mínima que ejerce en reposo el útero, ¿no? Como podremos ver, nunca es cero, puesto de que el útero en la etapa reproductiva y mucho más en la etapa de preparto, parto y posparto no es atrófico, ¿no? Por eso es que siempre tiene un tono, que por lo general su radiografía les dice que va entre 8 a 12 milímetros de mercurio. Una vez que empieza la contracción, ¿ya? Va a tener una intensidad, es decir, el aumento de la misma en relación a milímetros de mercurio, y el punto máximo de la contracción se denomina acme, ¿ya? Máximo, la contracción puede llegar a alrededor de los 50 milímetros de mercurio en etapa de trabajo de parto, más o menos les dice la literatura. No más allá tendría connotación para denominarse hiperdinamia. Hay algunos que otros términos que se llama que en el capítulo de alteraciones de la contracción tal vez no sean iguales, ¿no? Y después dicha contracción tiene un periodo de relajación para volver al valor del tono. Y entre el espacio de una y otra contracción se denomina intervalo. Es importante tener en cuenta que la contracción debe de tener un periodo de relajación, puesto que por cada contracción uterina hay menor paso de oxígeno hacia el producto, de modo de que hay una transitoria hipoxia fetal, que por lo general el producto va a compensarlo naturalmente, pero necesita el periodo de relajación para volver a su oxigenación, ¿ya? Entonces, el hecho de controlar el número de contracciones que ocurren en 10 minutos se le denomina frecuencia. Y de ahí es que se puede calcular la actividad uterina que consiste en el producto de la intensidad de la frecuencia, esto en lapso de 10 minutos, ¿no? Esto se traduce en unidades Montevideo. Esta es la actividad uterina. Las contracciones uterinas es un fenómeno activo del trabajo de parto, ¿ya? Y las contracciones uterinas van a producir lo que se llaman fenómenos pasivos, es decir, van a haber una serie de modificaciones fisiológicas que van a favorecer a las contracciones, ¿no? Uno de ellos es el desarrollo del segmento inferior. En etapa de no gestación, el segmento inferior corresponde a la zona del istmo, ¿ya? Que es la unión del cuerpo con el cuello del útero, ¿ya? Este istmo crece en el embarazo y se denomina segmento inferior, donde el lugar más importante de este segmento se denomina anillo de Bandel, es la parte superior del segmento inferior, que es el límite transicional entre el cuerpo con el segmento y el cuello. Eso quiere decir que las contracciones uterinas van a ocurrir solo en el cuerpo del útero, no tiene inferencia en el segmento, pero dichas contracciones van a terminar su formación y conforme pasa el trabajo de parto, prácticamente el segmento inferior se vuelve muy delgado, ¿no? Se une prácticamente con el cuello del útero para terminar de formar el canal del parto. Tenemos otra modificación cervical que es el borramiento y la dilatación del cuello del útero. Aquí la vemos, ¿no? Que se llama, muchas de las veces primero ocurre el borramiento y luego conforme está borrado es mucho más factible para el cuello dilatarse. Pero muchas de las veces, especialmente en multíparas, el proceso se hace a la par, ¿no? Que también es favorecido a la contracción y también a la colagenolisis que va a tener dicha zona, ¿no? Por eso les decía, parte de las teorías del trabajo de parto en esta bibliografía habla acerca de que el estrógeno
tiene una capacidad de romper las fibras de colágeno, ¿no? Que esto también es favorecido por las prostaglandinas. Las contracciones serían más fomentadas por la oxitocina, ¿no? Ya hay una modificación del cuello del útero, aparecen más prostaglandinas y se forma un círculo vicioso para esto. Una vez que hay una dilatación y un borramiento, ¿qué se llama? Va a haber una presión del corion y el amnios, es decir, de las membranas, y si estas estuvieran íntegras, van a favorecer dicho borramiento y dilatación. Y conforme está avanzando la misma, van a protruir las membranas. A esto se le denomina bolsa de aguas, ¿no? Formación de la bolsa de aguas, que ya es el comienzo del desprendimiento de dichas membranas. En algunas oportunidades, estas membranas pueden quedarse de manera íntegras, favoreciendo el proceso de dilatación hasta prácticamente la finalización del borramiento y dilatación, es decir, previa al parto. Y algunas veces se rompen en el momento expulsivo. Pero hay oportunidades que también por debilitación de la misma se pueden romper antes del periodo expulsivo, ¿ya? ¿Cuándo es que, según la bibliografía, se puede delimitar que hay el comienzo de un trabajo de parto con la eliminación del tapón mucoso, que esto es secundario a la dilatación y al borramiento, ¿no? La presencia de ruptura prematura de membranas, sabiendo que a término la ruptura puede desencadenar el trabajo de parto en las siguientes 12 a 24 horas, que también va a haber la apariencia de contracciones uterinas de 2 en 10 minutos con una intensidad, digo, con una duración de 30 segundos aproximadamente, y que por lo menos la dilatación de 1 centímetro con un borramiento del 50%, ya por este detalle se puede determinar que hay el inicio de un trabajo de parto. Van a haber dos que se llama fases. Una fase latente, que por lo general es hasta 4 centímetros de dilatación, y de 4 para arriba se le va a denominar fase activa de la misma, ¿ya? En toda paciente con trabajo de parto, ¿ya? Alguna de las veces es importante delimitar el momento en el cual se hace su internación, puesto de que existe lo denominado pródromos de trabajo de parto, que puede ser una antesala al mismo, donde no van a cumplir estrictamente los criterios para el inicio de un trabajo de parto. Entonces, es importante saber que con el inicio, y más propiamente dicho, con un trabajo de parto en fase activa, lo ideal sí es internar a la paciente, donde hay que hacer una adecuada anamnesis, ¿no? Valorando sus antecedentes, cómo ha sido el progreso del parto, un examen minucioso de la parte obstétrica. Aquí se incluirá la pelimetría para valorar si es una pelvis viable para el trabajo de parto y se solicitarán laboratorios que se llama de rutina, donde lo que más destaca siempre es un hemograma, un coagulograma, pruebas de serología para VIH, sífilis, supuesto que estamos en una zona patognomónica, valorar la glicemia, ¿ya? Y que se llama, ya una vez que delimitamos el trabajo de parto, este va a ir evolucionando de la siguiente manera. En función a las contracciones, en el inicio eran 2 en 10, pero conforme pase el trabajo de parto van a aumentar dichas contracciones y pueden ser de 2 a 5 contracciones, donde en la etapa expulsiva obviamente es que vamos a llegar ya a 5 contracciones. Más de 5 contracciones se denomina polisistolia, ¿ya? Que en relación a la duración del trabajo de parto, en la primigesta, en su primer embarazo, el promedio de duración es de 12 a 18 horas, pero puede llegar a durar inclusive un día como tal. Mientras que en las multigestas hablamos de que es entre 6 a 8 horas, que se llama el promedio de duración. Mientras más la paciente tiene más hijos por parto, el tiempo se puede reducir. Inclusive el periodo expulsivo puede llegar a durar 5 minutos, dice la literatura. El tono, ¿no? Puede ser de 8 a 12 milímetros de mercurio, como les decía en las características, y su intensidad va hasta 50 milímetros de mercurio. Y hay que tener en cuenta, como les decía, en cada contracción uterina ya va a haber
una disminución del intercambio gaseoso fetal, es decir, hay una tasa leve de hipoxia, pero esta se resuelve conforme hay el periodo de relajación e intervalo. Una vez que se interna a la paciente, se puede monitorizar el trabajo de parto y especialmente su repercusión fetal mediante tocografía interna o tocografía externa. Por su practicidad es más factible realizar la tocografía externa, teniendo en cuenta que es menos invasiva. Consiste simplemente en que un electrodo se vaya hacia el fondo del útero, que tenga la capacidad de registrar las contracciones uterinas y su intensidad, y otro que se encarga de ver la frecuencia cardíaca fetal. En la tocografía interna, este va prácticamente hacia las membranas coriamnióticas, por eso es que es un poco más difícil de poder realizar, pero su sensibilidad es un tanto mayor. Una vez que podemos establecer esto, tenemos que tener en cuenta que el latido cardíaco del producto durante el trabajo de parto oscila entre 120 a 160 latidos por minuto, ¿no? Aquí tenemos cuadros inclusive menos en el ejemplo, pero debería ir de aquí a acá, ¿ya? Y que se llama, en función a ello, tenemos que además delimitar la presencia de los dips. ¿Qué es un dip? El paralelismo que tiene que haber en función a la reacción de la frecuencia cardíaca fetal ante una contracción uterina. Aquí podemos ver, ¿no? Hay una contracción e inmediatamente hay una desaceleración de la frecuencia cardíaca fetal, ¿no? Cuando son paralelos se le llama un dip 1. Y dip 2 es que es retrasado, que muchas de las veces se interpreta como actividad patológica, ¿ya? En relación a las contracciones uterinas, hiperdinamia, ¿no? En este acápite de parto se le habla a una intensidad mayor del tono, ¿no? Pero que se llama, también puede denominarse con hipertonía. Estos temas, estas definiciones son mejores en el acápite de fisiología de la contracción en alteraciones, que la vamos a ver en la siguiente clase. Hipersistolia, aquí dice que es la presencia de más de 5 contracciones en 10 minutos. En el acápite fisiología de la contracción se denomina polisistolia, que me parece un término más apropiado. El momento para realizar la valoración de estas contracciones con su repercusión fetal es mejor realizarla o en decúbito dorsal, pero mucho mejor en decúbito lateral izquierdo, teniendo en cuenta de que con esto conseguimos una descomprensión de los grandes vasos, tanto la aorta como la vena cava, para un mejor retorno venoso y una mejor difusión de oxígeno hacia el producto. Es la mejor forma, ¿no? Y que se llama, hay pacientes que se pueden favorecer por la anestesia peridural, puesto que el trabajo de parto es un proceso a veces muy doloroso para la paciente y que el umbral de dolor es a partir de los 30 milímetros de mercurio. Pacientes que no pueden lograr tolerarlo y se beneficiarían de la anestesia peridural, pero es más minucioso para quien va a atender ese trabajo de parto hacer justamente el control de la dinámica y la frecuencia cardíaca, porque con la anestesia puede abolirse los dolores y las contracciones perceptibles por la madre, ¿no? Otra de las medidas que pueden favorecer al trabajo de parto es la ambulación. Se ha demostrado de que acelera el trabajo de parto y también puede mejorar, que se llama, o puede ser más tolerable para la paciente los dolores del trabajo de parto. Hay que se llama una forma de poder acelerar el trabajo de parto, ¿no? La bibliografía les dice, ¿cómo puedo yo acelerar el trabajo de parto? Lateralizando a la paciente, realizando una ruptura artificial de las membranas, que el parámetro para poder realizarla siempre es a partir de los 4 centímetros de dilatación, ¿ya? Hay que tener mucho cuidado de que no haya la presencia de cordón umbilical delante, puesto que la procedencia se convertiría en una emergencia obstétrica, y que se llama, además, la ruptura artificial de las membranas coadyuva en valorar la calidad del líquido amniótico.
un líquido amniótico verduzco sin la presencia de meconio y que el producto está en sufrimiento fetal, ¿ya? También se puede utilizar prostaglandinas para la maduración cervical y la realización de la inductoconducción del trabajo de parto. Recordemos, en el tema de aborto había el método de Krauss, que era la inserción de un balón de sonda Foley al cuello del útero e irle insuflando, ¿no? Paulatinamente y que éste esté a tracción con solución fisiológica a caída libre, ¿no? Estas medidas favorecerían la inducción, pero ya una vez que está establecido el trabajo de parto, la conducción del mismo se puede realizar con infusión de oxitocina, ¿ya? Tenemos una dosis fisiológica y una dosis farmacológica, donde en una solución de 500 mililitros, que lo mejor es que sea glucosada, es decir, dextrosa, ¿ya? Se añade 5 unidades de oxitocina, ¿ya? Donde en dosis fisiológica el goteo tendría que ir a ser de 2 a 6 mil unidades por minuto. Pero una dosis farmacológica puede ser un tanto mayor, donde esta no debe exceder más de las 40 mil unidades sobre, ¿no? Porque pasar de esta traería consecuencias más al contrario para el trabajo de parto, ¿no? Como una intoxicación por agua, debido a que la oxitocina nace de la neurohipófisis, además de la vasopresina podría producir una hipertonía con repercusión de mayor hipoxia para el producto, desprendimiento prematuro de placenta no inserta y un parto acelerado. Entonces, siempre que se hace la conducción con oxitocina, hay que tener mucho cuidado y hay que valorar considerablemente a la paciente. ¿Qué se llama? Es importante tener en cuenta, además, que la conducción de un trabajo de parto favorece cuando tenemos un bishop favorable. ¿Qué es un score de Bishop? Es un parámetro que nos ayuda en función a la dilatación, al borramiento, a la posición que tiene el cuello del útero, su consistencia y a la altura de la presentación con unos scores, ¿no? Conforme va avanzando el trabajo de parto, ¿no? La dilatación, podemos ver sus puntajes de 0, 1 y 2, cuando tiene 0, 1 a 2 centímetros, 3 a 4, de 4 a 5. El borramiento, lo mismo, del 0 a 30%, 40 a 50, 60 a 70, mayor a 80%. Que la posición del cuello uterino esté posterior, mediana o anterior, que su consistencia esté dura, media o reblandecida o muy blanda, o que la presentación se encuentre en primero, segundo y en tercer a cuarto, ¿no? En función a esto se hace la sumatoria de los puntajes y encontrar un puntaje menor a 5 es desfavorable para poder realizar una conducción de trabajo de parto. Cuando tenemos un puntaje mayor a 6 es mejor la realización de la conducción de trabajo de parto porque alguna de las veces hacer una conducción con un bishop desfavorable, lo único que hace es enclavar el cuello del útero, aumentar las contracciones y aumentar la tasa de hipoxia para el producto, ¿no? Es muy importante el uso del partograma, ¿ya? El partograma favorece al obstetra para valorar cómo está la evolución del trabajo de parto mismo, ¿ya? Donde tiene que tener en cuenta de que la primera línea es en función a el proceso de borramiento y dilatación que tiene una fase de meseta inicial, que es en las primeras horas del trabajo de parto. Una vez que ya se vuelve activa de 4 centímetros, hay una tasa mucho más acelerada para en los últimos momentos del trabajo de parto volverse nuevamente una meseta. Y la segunda curvatura es en función al descenso de la presentación del producto, ¿no? Donde hay un momento donde se encuentran ambas curvaturas que es por lo general ya cercana a el proceso de expulsión del trabajo de parto. El partograma también ayuda para valorar la evolución del mismo, como por ejemplo en las nulíparas la fase latente no debería durar más de 20 horas y en las multíparas la fase latente no debería durar más de 14 horas. La fase activa del trabajo de parto en las nulíparas debería una razón de que se llama 1,2 centímetros por hora. Encontrar valores menores no es real.
¿ya? Y que en la multipara debería ser a una razón de 1,5 centímetros por hora la dilatación. Menores a este parámetro no es normal. Que haya de una detención de más de 2 horas en cualquiera de las dos pacientes no es un trabajo de parto favorable. Que haya una desaceleración de más de 3 horas o más de una hora, nulípara y multípara correspondientemente, no es lo adecuado. El descenso de la presentación, que sea menor a 1 centímetro por hora o menos de 2 centímetros por hora en la multípara, no sería lo adecuado, ¿no? Y la detención en tiempo, ¿no? Una hora o más, que se llama ya sea en nulípara o multípara, son factores no favorables para la evolución del trabajo de parto, ¿ya? De modo de que también el partograma nos favorece para la prueba del trabajo de parto. ¿En qué pacientes tengo que realizar un trabajo de parto? En las pacientes que ya estén en fase activa, que hayan membranas rotas, que estén con anestesia peridural y que se constate la presencia de las contracciones. Si posterior a entre 1 a 2 horas, ¿no? de haber sido valorada estos detalles, no hay la evolución del mismo, tendríamos que tener en cuenta que es una prueba de trabajo de parto fallida y que probablemente hay que interrumpir el embarazo por cesárea. ¿Qué se llama? Dentro de un momento vamos, diapositivas más adelante, hablamos de la atención del parto propiamente dicho con los mecanismos de trabajo de parto. Pero una vez que pasa el mismo, va a ocurrir la etapa del alumbramiento, ¿ya? El alumbramiento ocurre fenomenal, que se llama por dos fenómenos. El primero es por una hendidura placentaria. ¿Qué significa? Una vez de que el útero ha expulsado el producto, va a disminuir considerablemente su tamaño y va a haber un plegamiento de la placenta secundaria a este detalle. Esto va a hacer que ciertas zonas empiecen a desprenderse, que esto es favorecido con las contracciones que se llama por las ligaduras vivientes de Pienaar que van a volver a aparecer. Aumenta la zona de desprendimiento. Dichas zonas de desprendimiento van a formar un hematoma retroplacentario que va a hacer que termine prácticamente de desprenderse la placenta. Tenemos dos variantes de desprendimiento placentario. Una se llama Vogt-Deluxe-Schulz, que significa que el hematoma retroplacentario se va a formar prácticamente al centro de la misma. Por ende, va a haber una salida espontánea y que se llama el sangrado va a ocurrir posterior al alumbramiento. Mientras que la variable Boudelup-Duncan significa de que se va a ir desprendiendo por uno de los bordes, no es al medio, y que confluye el sangrado conforme también la expulsión de la placenta. ¿Ya? Hay que tener en cuenta que hay signos de desprendimiento de la placenta. El primer signo es el signo de Schroeder, que significa, que se llama que una vez contraída la placenta, digo, el útero, terminado el producto, el útero más o menos está a una línea de la zona umbilical. El ascenso ligero de dicha involución uterina, 2-3 centímetros, se le denomina signo de Schroeder, ¿ya? El signo de Kussner, que se llama, consiste en que se pinciona el cuello, que se llama el cordón umbilical, puede ascender el útero y se puede valorar de que el cordón se mueve en función a la movilización uterina, que quiere decir que estuviera prendida esa placenta, ¿no? Que se llama el que no ocurra su movimiento sería un signo de desprendimiento de la placenta. Y tenemos el signo de Alfield, que significa el descenso del pinzamiento del cordón umbilical de manera espontánea, más o menos en un diámetro de 10 a 12 centímetros, desciende solita la sería también un signo de desprendimiento. Para hablar de la tensión del trabajo de parto en el periodo expulsivo a la par, que se llama, y posterior la tensión también del alumbramiento, es importante tener en cuenta el mecanismo del trabajo de parto, ¿ya? Es importante recordar un poquitito los planos de Hodge, ¿ya? Que el primer plano de Hodge corresponde a la línea que está entre el promontorio y la sínfisis del pubis. El segundo plano de Hodge está entre la segunda vértebra sacra
hacia el borde inferior del pubis. El tercer plano de Hodge está entre una línea equidistante entre la tercera y cuarta, o algunas veces dicen quinta vértebra sacra, a las espinas ciáticas. Y estas espinas ciáticas, además, es un punto muy importante porque toda presentación fetal que pase por este punto se denomina que está encajada, ¿ya? Y el cuarto plano de Hodge corresponde de la punta del coxis hacia el infinito, paralelo hacia el tercer plano, ¿no? Estos planos son importantes porque el descenso de la presentación que vaya a ocurrir, que se llama, hablaría sobre la presentación insinuada, muy encajada o ya prácticamente muy encajada cuando está pasando el tercer plano, ¿no? Los planos de Lee también funcionan en función a las espinas ciáticas, donde se denomina menos uno, menos 2, menos 3 cuando está arriba de las espinas ciáticas, y más uno, más 2, más 3 cuando pasan las espinas ciáticas. ¿Ya? Entonces es importante tener en cuenta. Para poder diagnosticar estos detalles, funciona mucho realizar las maniobras de Leopold que habíamos visto entre la primera y segunda clase, donde la cuarta maniobra de Leopold, que evalúa el grado de encajamiento, puede valorar justamente el detalle del grado de encajamiento, o que se llama mediante tacto vaginal, que la presentación ya sortee las espinas ciáticas, también ya nos ayudaría mucho. Aparte de las maniobras de Leopold, es importante valorar la variedad de posición, que es la relación que va a tener el punto referencial de la presentación con uno de los diámetros del estrecho superior. Es por eso que aquí podemos ver que puede haber 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 variedades de posiciones, donde siendo que la variante de posición más frecuente para trabajo de parto es la de vértice, es decir, la de occipucio, que se llama, es la relación, ¿no?, que puede haber con uno de estos diámetros, donde el más frecuente es el transverso izquierdo y el oblicuo izquierdo. Estos dos son los más frecuentemente utilizados, ¿no? Aquí podemos ver el occipucio, ¿no?, en sus orientaciones en relación a los diámetros del estrecho superior. Existen 6 mecanismos de trabajo de parto que también se le puede denominar 6 tiempos. El primero que se llama acomodación de la cabeza, en el cual el producto número uno va a disminuir sus diámetros, ¿ya? Esto lo va a hacer por una flexión del mentón sobre el tórax y esto va a producir una disminución del diámetro que primordialmente era occipito frontal para suboccipito que se llama pragmático, ¿no? Que este mide 9,5 centímetros. ¿Ya? Esto es más favorable para el trabajo de parto. Y lo otro es que se va a orientar, como ya les había comentado, el occipucio por lo general se orienta al transverso izquierdo o también se orienta al occipito ilíaco izquierdo anterior, ¿no? Esta es la sínfisis, este es el sacro, este es el plano transverso, este es uno de los más frecuentes, y el otro más frecuente es el occipito ilíaco izquierdo anterior. Una vez que hay la acomodación de la cabeza, va a ocurrir el descenso de la misma. Y esto puede hacerlo por dos mecanismos que se llama sinclitismo o asinclitismo. Sincretismo se refiere a que el plano sagital ¿no?, correspondiente a la línea interparietal está en una línea equidistante entre el promontorio y la sínfisis del pubis, ¿no? ¿Qué quiere decir? Que ambos parietales convergen a la par en el al descenso. Pero también puede ocurrir el asinclitismo, que es más frecuente el asinclitismo posterior. ¿Qué quiere decir? Que la línea sagital, es decir, la línea parietal, va a irse más o hacia la sínfisis del pubis o va a irse más al promontorio. Eso quiere decir que va a confluir primero un parietal y luego desciende el otro, ¿no? Va a haber una interposición de los parietales. A esto se le denomina sinclitismo, donde el asinclitismo posterior es el más frecuente. Una vez que ocurre el descenso de la cabeza,
va a producirse la rotación interna, donde la finalidad de la rotación interna es que el punto de referencia de la presentación se vaya, o que se llama se oriente, gire hacia el pubis, ¿no? ¿Qué quiere decir? Que las variantes anteriores van a rotar 45 grados, que las variantes transversas van a rotar 90 grados y que las variantes posteriores van a rotar 135 grados, ¿no? Es más difícil las variantes posteriores, que se llama angulación de rotación, por eso es que no son muy utilizadas en ocasiones por los productos, pero es lo que van a utilizar. La idea para que se vuelvan a occipito púbica es para que la sutura se oriente en el diámetro anteroposterior y por ende también, que se llama, hay una orientación de los hombros al diámetro transverso, ¿no? Aquí va a estar el occipucio y por ende los hombros se orientan al diámetro transverso. Después de la rotación interna existe el desprendimiento de la cabeza, ¿no? Que va a ocurrir por una hiperextensión o también llamada deflexión de la cabeza, ¿ya? El cual en un 98% de los casos ocurre en occipito púbico. Rara vez los productos nacen mirando el cielo y que se llama el desprendimiento de la cabeza, también confluye con el segundo tiempo de los hombros, que es el descenso, ¿no? Hay un encaje y descienden como tal. El quinto periodo se llama rotación externa, en el cual por un movimiento de restitución, ¿no? Que por lo general el producto vuelve a su estado inicial o rota lo más factible, pero en relación a donde estaba orientado. ¿Qué significa? Por ejemplo, si el producto estaba en ilíaca anterior, izquierda, en la restitución también va a ser al lado izquierdo. Esto confluye también para que se llama, encajen y haya una rotación también interna de los hombros, para que los hombros también se orienten en antero-posterior. Para posteriormente el desprendimiento de los hombros, que es bien facilitado por el operador, es que sale uno el hombro anterior, luego sale el hombro posterior y por ende ya sale el producto. Hay que tener en cuenta que toda paciente en trabajo de parto y que vamos a la posibilidad de atender su parto, es imprescindible que contemos con un lugar que tenga todos los requisitos posibles, ¿no? Que haya una zona de prepartos para la atención del trabajo de parto y una zona de partos para la atención del mismo, que en lo posible la paciente esté acompañada la mayor parte y en decisión de ella por alguien que pueda, se llama, darle los ánimos y el sustento fisiológico y emocional para el trabajo de parto. Dentro del material que deberíamos contar para la atención de un trabajo de parto, la bibliografía nos dice que deberíamos contar con dos tijeras, una de material y una de que se llama de tejido, dos pinzas Kocher para el pinzamiento del cordón umbilical, una pinza hemostática para la posibilidad de sutura, una pinza quirúrgica para la resolución de los materiales, un portaagujas, jeringa, recipiente y pinzas de campo, que tiene que estar el personal médico correspondiente, ya sea el obstetra, la parturienta, quien vaya a atender el producto, ya sea el neonatólogo, que haya, que se llama un personal de enfermería que también circule todo en relación a los requisitos, ¿ya? Y que también tenemos que tener, y que se llama los requisitos y las medidas y en la zona para atender un recién nacido. Tanto en el trabajo de parto como en el periodo expulsivo y en el periodo del alumbramiento, siempre es importante el control de los signos vitales, cómo están las contracciones y la frecuencia cardíaca fetal, puesto que su alteración nos podría llevar a un trabajo de parto desfavorable. Ya habíamos visto que la aceleración del trabajo de parto está en función a la lateralización de la paciente, la ruptura artificial de las mismas y el uso de oxitocina. Una vez que tenemos un borramiento y dilatación completos, ¿ya?
procedemos a la atención del trabajo de parto. Y una vez que también hemos valorado el mecanismo de trabajo de parto del mismo, donde hay que verificar su grado de encajamiento, la orientación, la rotación interna y que verifiquemos que esté en occipito púbica. Cuando delimitamos este detalle, cuando podemos palpar la fontanela posterior que esté orientada a la sínfisis del pubis, ¿no? Es uno de los mejores detalles para ello. Cuando delimitamos que la presentación está encajada, cuando, ya les había dicho, ¿no? Que esté alrededor de la sínfisis del pubis y por ende no podemos tactar prácticamente nada a su alrededor. El periodo expulsivo como tal, el trabajo de parto, no debería sobrepasar los 60 minutos y que se llama solo en algunas oportunidades, solo en el periodo final, para decir las últimas 2 a 5 contracciones, las pacientes se ven favorecidas de la maniobra de Klister, que es que se llama la opresión, la presión causada en el fondo del útero que favorece la expulsión del producto. No se debería realizar previo que se llama a las últimas etapas finales, es decir, emborramiento y dilatación, es decir, que estén incompletas, que no haya las condiciones óptimas para el producto, porque más al contrario podemos causar trauma obstétrico, ¿ya? Una vez que nace el producto, se debe pinzar que se llama el cordón umbilical con ambas pinzas coche, pero hay que esperar al menos 30 segundos o lo ideal es esperar a que deje de latir el cordón para justamente pincionarlas y seccionarlas. Y seccionar, ¿qué se llama? Pincionar y seccionar lo más cercano hacia la inserción umbilical del producto, ¿no? Se dice más o menos unos 10 centímetros, ¿no? Pero en la práctica no es de uso exclusivo, ¿ya? En el periodo de la expulsión propiamente dicha, hay que proteger el periné, ¿ya? Es una medida muy óptima para evitar los desgarros, aunque en ciertas ocasiones las pacientes también se favorecen con la episiotomía, ¿no? Que es la medio lateral, la más utilizada. Pero no sería tanto el uso de rutina, la biografía no lo sugiere, es mejor que en algunos casos se haya desgarro, puesto de que es más controlable cuando hay la protección del periné y la otra mano tiene que estar protegiendo que la cabeza no salga de golpe, ¿no? Esta es la mejor manera para la protección y la ligadura. Una vez terminada la asistencia del producto, ya hay la tensión del alumbramiento y la tensión del mismo puede ser de la siguiente manera, ¿ya? Que se llama, podemos hacer, una vez constatadas los signos de desprendimiento de placenta, ¿ya? Podemos realizar la maniobra de Credé, ¿no? Que consiste como un ordeñamiento del fondo uterino, apretarla para que pueda expulsarse la placenta, ¿ya? Pero también tenemos que tener en cuenta de que hay 3 tipos de alumbramientos. Está el alumbramiento que se llama asistido, que solamente es la tracción del cordón umbilical, es decir, lo más espontáneo posible, ¿ya? Que está el dirigido, en el cual, a pesar de hacer una tracción que se llama esperar lo espontáneo, simplemente se administra oxitocina ante la salida del producto de 2,5 a 5 unidades muscular, ¿ya? Que se llama alumbramiento disminuye el tiempo corporal, donde en cualquiera de las variantes hay que hacer al final maniobra de Dublín, que es la tracción como tornillo de la placenta una vez la salida, para que se puedan despegar de también a manera adecuada las membranas. Hay una serie y pocos casos de algunas pacientes que se hace una extracción manual. ¿Qué significa? Hay que meter la mano para desprender la misma y sacarla, ¿ya? Hay que tener en cuenta, más sin embargo, de que la extracción manual es un proceso muy doloroso para la paciente, solo ante la ausencia de, ya sea por un alumbramiento asistido o espontáneo, que no salga la placenta, recién se debería realizar una extracción manual, un alumbramiento manual de la placenta, ¿no? Puede aumentar el grado de hemorragia, más sin embargo, por eso es que a veces sí, hay que tener mucho cuidado.
También se puede realizar legrado ante la falta de cotiledones revisados y todo procedimiento invasivo al útero, ya sea un movimiento manual o legrado, se debería acompañar de antibiótico terapia. Hay que tener en cuenta que se llama de que en el proceso del trabajo de parto y en el periodo expulsivo pueden haber modificaciones de la cabeza, ¿no? Uno de ellos, el cabalgamiento de los huesos del cráneo, puede ser de que los parietales se aprieten y se vuelvan más longitudinales que transversales, ¿no? Entonces son productos que nacen con un alargamiento de la cabeza, ¿ya? A eso se le denomina el cabalgamiento de los huesos del cráneo. Otro fenómeno es la máscara equimótica, que es la ligera cianosis de la carita fetal debido a una compresión del cuello fetal ante las contracciones. Estas dos se restablecen de manera espontánea. Tenemos la bolsa serosanguínea, perdón, que también se le llama caput sucedáneo, ¿no? Que es que se llama el edema que va a presentar el espacio serosanguíneo, ¿ya? Ahí también se puede ver un signo de la fobia, pero también, que se llama, se resuelve de manera espontánea. Y también tenemos el cefalohematoma, que es una microhemorragia en el espacio del subperióstico. Este puede en algunos de casos no resolverse de manera espontánea, pero también suele hacerlo conforme pasan los siguientes días o semanas o hasta meses puede ocurrir para la reabsorción del mismo. Si no lo hace, este probablemente sería el único caso en el cual sí hay tratamiento quirúrgico. Pasamos al repaso corto del tema de cesárea ahora, en el cual ya es la definición de la cesárea es la extracción del recién nacido a través de una incisión por laparotomía, es decir, un corte del abdomen. La Organización Mundial de la Salud sugiere que la tasa de cesárea de un determinado lugar sea del 15%, ¿no? No debería haber mayores tasas de cesáreas. Conforme aumentan las tasas de cesáreas, también aumentan las complicaciones obstétricas a futuro, ¿no? Tenemos indicaciones maternas, fetales y ovulares y mixtas, ¿ya? Dentro de las causas destacan las que son relativas y absolutas. Dentro de las causas maternas relativas está el desprendimiento prematuro de placenta no inserta, un tumor previo en el útero, la distosia cervical, la inducción fallida y la preeclampsia. Y en maternas se denominan absolutas cuando es una cesárea iterativa, es decir, dos cesáreas o más. Casos de ruptura uterina, cáncer de cuello uterino o antecedente de fístula, ¿ya? Cérvico-vaginal o útero-vaginal. ¿Qué se llama? También tenemos indicaciones fetales relativas, sufrimiento fetal, ingesta podálica, el embarazo gemelar, macrosomía, restricción de crecimiento uterino, malformaciones, herpes y VIH. Y las causas absolutas es una situación transversa y el utilizar un forceps fallido. Dentro de las causas ovulares, relativos, placenta previa parcial, desprendimiento prematuro de placenta no inserta, prolapso de cordón, la vasa previa. Y en las absolutas destaca la placenta previa oclusiva total. Dentro de las causas mixtas está la materno-fetal con la desproporción cefalopélvica, que dice la literatura es la segunda causa más frecuente de cesárea. La primera siempre es la cesárea previa, ¿ya? Una vez que tenemos en cuenta la indicación y la paciente sea candidata para cesárea, hay que tener en cuenta que en el procedimiento quirúrgico está la laparotomía. Dos alternativas, la incisión mediana infraumbilical, que tiene menos efectos estéticos, puede ser que le duela un poco más a la paciente, pero es la que puede aperturarse mejor, ¿no? Alrededor del ombligo y superior a esta ante casos de complejidad obstétrica. Y la otra incisión es la incisión suprapúbica entre 1 a 2 centímetros de ligera concavidad superior que se le llama la incisión de Pfanstiehl. Esta tiene mejores resultados estéticos, menor dolor, puesto que se aprovechan las líneas de la piel para la incisión, ¿ya? Una vez que
está hecha la incisión, hay que se llama hacer las incisiones correspondientes de gracia, fascia o aponeurosis, músculo y peritoneo para llegar al útero, ¿ya? Entonces, ¿qué se llama? Las incisiones pueden ser, considerando la hemostasia de piel y de grasa, que la incisión de la aponeurosis, lo ideal es que también sea transversal. Y en relación al músculo, lo que se secciona es el recto abdominal y y el músculo piramidal para llegar a la aponeurosis. Es importante entre los criterios preoperatorios, ¿ya? Tener los laboratorios prequirúrgicos establecidos, realizar una profilaxis antibiótica 15 a 20 minutos antes de la incisión abdominal o mejor aún, también antes de de la incisión uterina y del clampeo del cordón umbilical, ¿ya? Y que en casos que sea prematuro, siempre se debe realizar la madurez pulmonar al menos 12 horas entre la primera dosis para la interrupción por la cesárea. El uso de la anestesia puede ser cualquiera, raquídea, peridural, mixta o general, pero es de preferencia la regional, es decir, la raquídea y la peridural, puesto que la anestesia general puede traer, que se llama depresión también para el producto, ¿no? Entonces, mayor uso entre la raquídea y peridural. Para anestesias rápidas, la raquídea es la más utilizada, puesto de que el índice de efectividad es veloz, pero el tiempo del uso de la anestesia es menor. La anestesia peridural tarda en hacer efecto, pero tiene mayor duración. Una vez que hemos llegado al útero, ya se va a hacer la incisión del mismo y a esto se le denomina histerotomía. Tenemos dos tipos de incisiones. La incisión también de ligera concavidad superior en el segmento inferior, que este se llama la incisión Kerr horizontal, y también hay la incisión vertical, ¿no? Es menos utilizada puesto que esta puede irradiarse hacia el cuerpo uterino y es un factor para que en otro embarazo haya más chances de rotura uterina, ¿ya? Para ambas incisiones uterinas, que se llama, se rechaza el pliegue vesical hacia abajo y la incisión tiene que ser 2 centímetros hasta evidenciar el amnios. Esto de todos modos depende de la formación del segmento inferior, ¿no? No necesariamente. A veces puede ser 2 centímetros, puede ser menos, como puede ser más, dependiente del cuadro obstétrico, ¿ya? Una vez que se hace la incisión, ¿ya? Se extrae la cabeza, ¿no? Se hace un cabalgamiento de la cabecita, se extrae el producto para posteriormente hacer la extracción de la placenta, ¿no? Es muy sencilla realizar la extracción de la placenta, puesto de que se está viendo la misma a través de la incisión que se hace. Una vez que se extrae y se limpia de manera prolija la cavidad uterina, se procede a realizar la histerorrafia, perdón, que es el cierre de la histerotomía, ¿ya? Que es en dos planos por lo general, ¿ya? O se puede realizar en planos pertinentes tratando de verificar la hemostasia del mismo, ¿ya? Hay una técnica que se llama de Pelosi, en la cual la histerografía solo es en un plano, ¿ya? Más sin embargo, posterior a la histerografía hay que cerrar todos los planos conforme hayan sido abiertos, es decir, peritoneo, músculo, aponeurosis, tejido celular subcutáneo, es decir, la grasa y la piel. Aunque en la técnica de Pelosi se resume a solo cerrando la aponeurosis y cerrando la piel después de haber hecho la histerografía en un plano. Hay complicaciones de la cesárea. Teniendo en cuenta de que es un procedimiento quirúrgico, hay más chances de que haya una infección con una endometritis o una infección de la herida operatoria. Hay la posibilidad de lesión de órganos vecinos, primordialmente la vejiga, pero también rara vez puede haber una lesión de intestino siempre y cuando haya adherencias. Hay mayor tasa de hemorragia, ¿no? De todos modos, también hay más chance de atonía, de lesión de vasos y de acretismo, aunque se puede, que se llama, reparar mejor por vía quirúrgica, obviamente, estos detalles. Y que una complicación a largo plazo es la placenta previa, ¿ya? Y también grados de acretismo placentario.
Y entonces, con este pequeño resumen de estos tres temas, pasamos a las preguntas. Ustedes ya conocen la hermenéutica. Empecemos. Uno de los siguientes no es una uterotonina: oxitocina, prostaglandina, endotelina, factor liberador de plaquetas o la corticotrofina. Dice, ¿no? Receptores de membrana. Las hormonas que estimulan contracciones del músculo liso miometrial se denominan genéricamente uterotoninas. Existen cuatro: oxitocina, prostaglandinas, endotelinas y el factor liberador de plaquetas. ¿Ya? Sí, aquí corticotrofina no correspondía. La incisión transversal abdominal 2 centímetros superior de la sínfisis del pubis se denomina Fanestid, mediana umbilical, Munroquet, Joel Cohen o Pelosi. Lean, lean, lean la pregunta. La incisión abdominal, no dice incisión uterina. Bueno, vamos. Ojo, la incisión abdominal, ¿no? La laparotomía transversa, ¿no? Se denomina Pfannenstiel. Comienza con una incisión cutánea ubicada a 2 a 3 centímetros de la sínfisis del pubis, transversal y que habitualmente mide alrededor de 12 centímetros. ¿Ya? Si dijera la incisión uterina o la histerotomía, ahí sí les aceptaba que fuera un rocker. El marcapaso uterino se encuentra en zona de unión tubárica, cuerpo uterino, cervix, ovario o el segmento inferior. La zona de unión tubárica. En el útero no se conoce un marcapaso circunscrito a una área determinada, como ocurre en el corazón. Sin embargo, se admite que en el útero humano gravídico, el término de la gestación, como en otros mamíferos, la zona de ubicación más frecuente de los marcapasos se encuentra en el fondo uterino, cercano a la inserción tubárica, ¿no? Se le llaman marcapasos funcionales. La actividad uterina se obtiene por el producto de la intensidad por el acné, intensidad por intervalo, intervalo por frecuencia, intensidad por frecuencia o frecuencia por acné. ¿Ya? Sí, es intensidad por frecuencia. Actividad uterina es el producto de la intensidad por la frecuencia expresada en milímetros, en 10 minutos, perdón. Esta magnitud se le conoce como unidades Montevideo. El descenso de la pinza como signo de desprendimiento placentario se denomina signo de Credé, signo de Alford, signo de Dublín, signo de Schroeder o signo de Kussner. Signo de Alford, ¿no?
Consiste en observar el desplazamiento de la pinza hemostática puesta en el cordón umbilical justo a la salida de este en la vulva. A medida que la placenta se desprende, se aprecia la pinza desciende hasta unos 10 centímetros, ¿no? El desprendimiento placentario es completo. Una de las siguientes es una causa absoluta de cesárea: prolapso de cordón, malformaciones fetales, desproporción cefalopelviana, inducción de parto fallida o presentación podálica. Ya, bueno, más que la D de todos modos, la C es causa mixta, ¿no? Es una absoluta total, no hay otra causa mixta que tenga inclusive una indicación relativa, ¿no? Que es la desproporción cefalopelviana. El valor máximo de oxitocina utilizada en una inducto-conducción de trabajo de parto es de 10 miliunidades, 20 miliunidades, 30 miliunidades, 40 miliunidades o 50 miliunidades. A nuestro juicio, en la inducción de un feto vivo se deben utilizar menores dosis probables de oxitocina en progresión aritmética, ¿no? Con intervalos que aumentan entre 30 a 40 minutos y con una dosis máxima no superable a las 40 mil unidades sobre minuto, ¿no? Lo máximo. El nivel cero de los planos de Lee corresponde al segmento anatómico: espinas ciáticas, promontorio, sínfisis del pubis, punta del coxis o el plano perineal. Sí, corresponde a las espinas ciáticas, ¿no? Se denomina nivel espina ciática cero a la presentación cuyo vértice ha alcanzado el plano de las espinas ciáticas, es decir, encajada. Si el vértice de la presentación se encuentra en las espinas y el estrecho superior, nos referimos a las espinas -1, -2, -3, según su altura, ¿no? Si aún no penetra, se denomina flotante. Si ha penetrado, las espinas ciáticas se van a denominar 1, 2, +1, +2, +3. Pero cero es espinas ciáticas, cero es encajada o espinas ciáticas encajada, ¿no? Es más o menos analogía de los tres. La formación de la bolsa de agua se produce por aplanamiento del segmento inferior, protrusión del corion y el amnios por el canal cervical, descenso de la presentación de vértice, impulso del marcapaso uterino o falta de borramiento y dilatación. Sí, protrusión del corion y el amnios por el canal cervical. Cuando las membranas ovulares corion y el amnios que constituyen el polo inferior del huevo se desprenden de su inserción en el segmento y tienen a protruir a través del canal cervical, especialmente durante la contracción uterina, forman las bolsas de aguas. Uno de los siguientes no es un signo o un síntoma de inicio de trabajo de parto: expulsión del tapón mucoso, ruptura prematura de membranas, contracciones uterinas, hemorragia genital o modificaciones cervicales.
Sí, muy bien, hemorragia genital, ¿no? Los signos sugerentes de trabajo de parto, expulsión de tapón mucoso, ruptura prematura de membranas, contracciones uterinas y cambios del cuello del útero, es decir, borramiento y dilatación. La presencia de dolor en el trabajo de parto ocurre cuando se tiene un umbral de 10 milímetros de mercurio, 20 milímetros de mercurio, 30 milímetros de mercurio, 40 milímetros de mercurio o 50 milímetros de mercurio. Vamos. Ay, perdón, aquí la respuesta es C, 30 milímetros de mercurio. Mil disculpas, ¿ya? La palpación uterina permite percibir las contracciones cuando la presión intraamniótica alcanza los 20 milímetros de mercurio. La mano que palpa sigue notando un mayor endurecimiento de la pared hasta que la presión intraamniótica llega a los 30. Sobre este valor, la mano es incapaz de distinguir niveles de presión intraamniótica. La madre inicia la percepción del dolor durante la contracción desde los 30 milímetros de mercurio. La respuesta es 30, ¿ya? Perdón, mil disculpas. Una de las siguientes es una directriz para realizar una prueba de trabajo de parto. Fase activa del trabajo de parto, membranas íntegras, conducción del trabajo de parto, bloqueo anestésico cervical o todos son correctas. Aquí la respuesta solo es fase activa del trabajo de parto. Ante cualquier anormalidad de la progresión del trabajo de parto, surge la pregunta, ¿es adecuada la pelvis? Entonces se hace una prueba, dicha proporcionalidad se evalúa mediante una prueba dinámica en la cual se otorgan las condiciones óptimas para un trabajo de parto. Estas condiciones incluyen que la paciente se encuentre en fase activa, con 4 centímetros o más de dilatación, dinámica uterina efectiva, membranas ovulares rotas y anestesia peridural. Si pasado, que nos dice, ¿no? Si no existe una progresión favorable de acuerdo a los valores de la curva de Freeman, se estima como una prueba de parto fracasada. Aquí solo era trabajo de parto, ¿no? Tiene que ser anestesia peridural, no anestesia cervical. Si la línea interparietal se encuentra a una línea equidistante del pubis y del promontorio, se denomina presentación encajada, rotación interna, asincretismo posterior, sincretismo o asincretismo anterior. Sincretismo, ¿no? Se denomina sincretismo la ubicación al canal de parto donde la estructura interparietal se encuentra equidistante entre el promontorio y la sínfisis del pubis, ¿no? La desviación de esto se llama sincretismo. Una de las siguientes es una indicación de histerotomía vertical, presentación podálica, embarazo gemelar, agretismo placentario, desproporción cefalopelviana o situación transversa.
Sí, la respuesta es acretismo placentario. La histerectomía vertical se efectúa en pocas situaciones, como por ejemplo, segmento inferior poco desarrollado y sospecha necesaria de maniobras intrauterinas, mioma u otra patología que impida la apertura por el segmento inferior uterino o acretismo placentario. En caso de hiperdinamia e hipertonía, una de las siguientes medidas no es correcta: interrumpir la gestación, lateralización de la madre, inhibidores de la actividad uterina, rehidratación o aceleración oxitócica. Sí, lo que no voy a hacer es aceleración oxitócica. La hiperdinamia, la hipersistolia especialmente la hipertonía requieren una evaluación urgente de la situación obstétrica para suprimirlas de forma inmediata y proceder a la extracción fetal. Al persistir estas alteraciones de la dinámica y mientras se extrae el feto, se debe recurrir a la lateralización de la madre, la administración intravenosa de inhibidores de la actividad uterina. Que de oxitocina, más bien peor, ¿no? Una de las siguientes no es una complicación por el uso de oxitocina en el trabajo de parto: placenta previa, desprendimiento de placenta no inserta, rotura uterina, hipertonía uterina o intoxicación hídrica. Repasemos las complicaciones, ¿no? Del uso de oxitocina. Donde aquí la respuesta es placenta previa, no tiene relación. La oxitocina es una droga de gran rango terapéutico y está exenta de complicaciones cuando se utiliza en las diluciones adecuadas. Los riesgos probables al emplear oxitocina incluyen intoxicación hídrica, hiperestimulación uterina, ruptura uterina, desprendimiento placentario, las laceraciones cervicales y el parto precipitado. El tiempo máximo para la atención de una fase expulsiva de trabajo de parto es 15, 30, 45, 60 o 90 minutos. 60 minutos. Si recordamos que la circulación en el espacio intervelloso y las condiciones de la oxigenación fetal durante la contracción uterina decrecen, comprendemos que el tiempo en el que el feto debe ser sometido a la elevación de la presión uterina es limitado. Consideramos que la duración máxima de esta segunda etapa del parto no debe exceder los 60 minutos. La superposición de los parietales durante el periodo expulsivo del trabajo de parto se denomina máscara equimótica, cefalohematoma, cabalgamiento óseo, bolsa serosanguínea o caput succedaneum. Muy bien, cabalgamiento óseo.
El diámetro occipito-mentoniano experimenta un alargamiento notable en comparación de otros diámetros. Esta deformación plástica del cráneo, muy llamada presentación de vértices a expensas del cabalgamiento, que clásicamente se presenta de la siguiente forma. Los parietales se superponen entre sí a nivel de la estructura longitudinal, tanto el frontal como el occipital se acomodan debajo de los parietales, ¿no? Cabalgamiento óseo. La rotación interna en el mecanismo de trabajo de parto corresponde simultáneamente con deflexión cefálica, asinclitismo posterior, descenso de los hombros, orientación de la cabeza al estrecho superior u orientación de los hombros. Vaya. A ver, la respuesta es orientación de los hombros, ¿ya? Simultáneamente con la rotación interna, en este tiempo se realiza la orientación de los hombros al estrecho superior. El diámetro biacromial, 12 centímetros, debe buscar un diámetro de orientación en el estrecho superior para iniciar su descenso, ¿no? Quiere decir que le va al transverso. A ver, voy a ir con esto. El descenso de los hombros corresponde a la expulsión de la cabeza. La orientación de la cabeza al estrecho superior es el primer tiempo, que va a escoger el transverso izquierdo o el oblicuo, el ilíaco izquierdo anterior, ¿no? El oblicuo, y que se llama rotación interna es con orientación de hombros. Tal vez lo que les puedo decir para que se acuerden un poquitito de esto es que la rotación externa, que se llama de la cabeza, corresponde a la rotación interna de los hombros, ¿ya? Tal vez ese tendría que ser su eje para decir, ah, lo que ocurre antes es esto más o menos, ¿ya? Una de las siguientes es una complicación de la cesárea a largo plazo. Embarazo ectópico, placenta previa, desprendimiento de placenta no inserta, embarazo gemelar o embarazo molar. Sí, no sé con mucho con esta, ¿no? Placenta previa. Complicaciones a largo plazo, la placenta previa y también aumenta el riesgo de acretismo placentario, ¿no? Esos dos son a largo plazo. La variante de desprendimiento placentario por el borde de la misma y con hemorragia externa corresponde a Boudeluc-Schulz, Boudeluc-Duncan, parto precipitado, encarcelamiento placentario o acretismo placentario. Sí, Boudeluc-Duncan. La modalidad de expulsión denominada Boudeloux-Duncan, en ella el desprendimiento se inicia en uno de los bordes de la placenta y es habitualmente acompañado de sangrado externo durante el desprendimiento. Bueno, doctores, muchísimas gracias. Yo ahora quedo